Tenía 16 años, y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. El cuarto olía a humedad y jabón barato. Las paredes eran delgadas como papel, y el colchón crujía cada vez que ella se movía para calmar al pequeño Mateo, que apenas tenía 3 días de nacido. En una bolsa plástica llevaba lo único que le quedaba: una manta tejida por su abuela, 2 pañales y una carta que nunca se atrevió a abrir. Se llamaba Alma, y aunque su nombre era promesa de vida, por dentro sentía que se moría. Su madre la había corrido de casa en cuanto notó su vientre creciendo. «No quiero una vergüenza bajo mi techo», le gritó entre lágrimas. El padre nunca estuvo, ni para el embarazo, ni para el parto, ni para mirar a su hijo. La noche en que nació Mateo, una enfermera mayor le tomó la mano y le dijo con ternura: «No estás sola, niña. Dios nunca deja a una madre abandonada por completo». Alma no respondió, pero esas palabras se le quedaron guardadas. Ahora estaba en ese cuartito de motel, rodeada de silencio, miedo y el suspiro leve de su bebé, que no paraba de buscar su pecho. Lo amamantaba con amor, aunque comía poco. El cuerpo joven de Alma estaba exhausto, y el alma, más aún. A veces pensaba que no lograría sobrevivir, pero cuando miraba los ojitos de Mateo, recordaba para qué había venido a este mundo. Una lágrima rodó por su mejilla cuando tocó la frente del bebé con los labios. «No sé cómo voy a hacerlo, mi amor, pero te prometo que no vas a crecer como yo». Aferrada a esa promesa, se quedó dormida con él en brazos, sin notar que del otro lado de la ciudad, un hombre miraba desde su ventana el cielo gris de aquella noche. Era millonario, sí, pero no tenía a nadie que le dijera buenas noches, y tampoco sabía que muy pronto la vida lo haría cruzar camino con esa madre adolescente y su hijo. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. Eran casi las 7 de la mañana cuando Alma se despertó. El llanto de Mateo era bajito, como si hasta él supiera que no debían hacer ruido en ese lugar. Se levantó con lentitud, estirando sus piernas adoloridas por haber dormido sentada, con el bebé en el pecho. Con cuidado, lo envolvió en la manta de su abuela y salió del cuarto hacia el pasillo del motel. Iba a buscar agua caliente en el termo que había junto a la recepción, con la esperanza de poder tomar algo tibio. No tenía dinero, pero había aprendido a sonreír con humildad. Mientras cruzaba el pasillo, sintió una mirada. Un hombre alto, de traje gris y rostro serio, estaba de pie junto a una puerta. No parecía encajar ahí. Llevaba un maletín, un reloj caro y una tristeza que no se escondía ni con ropa de marca. Él la miró, o mejor dicho, miró al bebé, y por un segundo su gesto cambió. No dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarla pasar. Pero esa mirada le recordó a Alma la forma en que una vez su propio padre la miró antes de marcharse para siempre. «Gracias», susurró ella sin saber por qué. Él asintió, pero al verla alejarse, la voz le salió sin pensarlo. «¿Tiene dónde dormir esta noche?» Ella se detuvo, giró el rostro con un poco de miedo. No sabía si confiar, pero algo en la forma en que él miraba a Mateo le dio paz. «Solo por hoy. Mañana buscaré otro lugar». El hombre bajó la vista. «No es seguro que esté aquí sola. No con un bebé». Alma bajó los ojos, como si su existencia fuera una disculpa. «No tengo a dónde ir». El hombre respiró hondo. Su nombre era Esteban. Tenía 49 años, y aunque su empresa facturaba millones, hacía más de una década que su corazón no sentía compasión por nadie. Pero ver a esa muchacha delgada, con el cabello enredado y los pies descalzos, lo tocó en un lugar que creía muerto. «Voy a pagarle otra noche aquí. Nada más. No quiero que malinterprete». Alma lo miró con sorpresa. Nadie le ofrecía nada sin esperar algo a cambio. «¿Por qué lo haría?». Esteban respondió con la mirada perdida. «Porque hace años alguien me tendió la mano y no supe agradecer». Y fue en ese momento que Alma notó que los ojos de aquel millonario estaban llenos de lágrimas contenidas. Esa mañana, Alma no supo si agradecer a Dios o si simplemente llorar, porque por primera vez alguien no la miraba con desprecio ni juicio. El señor Esteban había pagado otra noche en el motel y además había dejado en la recepción un paquete envuelto en papel marrón. Cuando ella lo abrió en su cuarto, con Mateo dormido en su regazo,
encontró algo que jamás esperó: 2 botellas de agua pura, una cajita con leche en polvo para bebés, pan dulce y una nota escrita con letra firme. Sé que no es mucho, pero una madre necesita fuerza para cuidar a su hijo. Alma sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantas noches rogando en silencio por una señal, algo que le dijera que aún no estaba sola. Y ahora, ese desayuno tibio y sencillo le parecía un banquete del cielo. Le dio gracias a Dios, no en voz alta, sino en ese lenguaje secreto de las madres jóvenes que oran mientras cargan a su hijo al pecho. Te lo prometo, Mateo. Mami va a salir adelante. En la otra habitación, Esteban no dejaba de pensar en esa niña. La noche anterior no había dormido, no por trabajo, ni por preocupaciones financieras, sino por una voz que no escuchaba desde hacía años, la voz de su esposa fallecida. No te cierres al mundo, Esteban. Todavía puedes hacer algo bueno. Recordaba esas palabras como si fueran de ayer. Su esposa, Clara, había muerto hacía 12 años, y con ella se le fue la fe, la sonrisa y toda la humanidad que alguna vez tuvo. No tuvieron hijos, no por falta de ganas, sino porque la vida no siempre cumple todos los sueños. Y ahora había un bebé en el cuarto de al lado, un niño de días, con una madre tan frágil como valiente. Esteban no entendía por qué, pero ese bebé lo hacía sentir que algo en su alma podía todavía repararse. Alma, por su parte, quiso agradecer. Esperó a que fuera mediodía, envolvió al pequeño con cuidado y se acercó a la recepción. ¿Podría decirle al señor Esteban que me gustaría hablar con él? El recepcionista sonrió con amabilidad. No era la primera vez que veía milagros en aquel motel. Esteban bajó minutos después. Iba sin corbata, con una camisa clara y el ceño menos fruncido. Cuando la vio, le pareció que esa joven madre tenía un brillo especial en los ojos. Solo quería decirle gracias. Nadie me había ayudado así desde que me quedé sola. Él asintió, incómodo con las emociones. Pero Mateo, como si entendiera la escena, soltó un pequeño bostezo y una sonrisa dormida. Esteban miró al bebé por primera vez, con ternura. ¿Cómo se llama? Mateo, como el apóstol. Esteban sonrió. Buen nombre. Significa regalo de Dios, ¿no? Alma lo miró sorprendida. Sí, ¿cómo lo sabe? Mi esposa. Ella siempre decía que si teníamos un hijo, le pondríamos ese nombre. Se hizo un silencio suave, un silencio que no incomoda, sino que cura. Y fue entonces, sin saber por qué, que Esteban preguntó algo que cambiaría el rumbo de sus días. ¿Le molestaría si alguna vez les traigo algo de comer? Pero Alma no respondió de inmediato, porque justo en ese momento, Mateo empezó a toser, fuerte, más fuerte de lo normal, tan fuerte, que Alma lo sintió temblar en sus brazos. La tos de Mateo no era común, era seca, repetida, con un silbido que le heló la sangre a Alma. Nunca lo había oído así. El pecho del pequeño subía y bajaba con dificultad, como si le costara encontrar el aire. Ella no gritó, no lloró, pero su cuerpo entero se volvió urgencia. «No, no, mi amor, no», dijo con la voz quebrada, mientras lo sacudía con delicadeza. Esteban, que aún estaba junto a ella, se agachó de inmediato. «¿Qué le pasa?» «No sé, creo que se está ahogando». «Mateo». El millonario no lo dudó. Lo tomó con sus manos grandes pero firmes, lo colocó sobre su hombro y le dio unos pequeños golpecitos en la espalda. Nada. El bebé seguía tosiendo, con los ojitos llorosos y el cuerpo tenso. «Tenemos que llevarlo al hospital. Ahora». «No tengo seguro», gritó Alma ya con lágrimas. «Eso no importa. Vamos». En menos de 5 minutos estaban en su camioneta. El aire acondicionado estaba apagado. El motor rugía mientras Esteban conducía como si llevara oro en los brazos. «Respira, pequeño. Aguanta un poquito más», murmuró él, sin darse cuenta que ya lo llamaba con cariño. Alma lloraba en silencio, apretando las manos. En su mente, una sola palabra: «Dios, por favor». En el hospital, los recibieron de inmediato. Mateo fue llevado a una sala con oxígeno. El diagnóstico fue rápido. Una bronquiolitis aguda, causada por el cambio de clima y el sistema inmune débil. «Va a necesitar quedarse internado», dijo la enfermera. «Pero está fuera de peligro por ahora». Alma soltó el aliento que llevaba guardado.
Se dejó caer en la silla y cubrió el rostro con las manos. Esteban la miró. No dijo nada, pero en su pecho algo se abrió. Algo que no sentía desde el día en que enterró a su esposa. Horas después, cuando ya Mateo dormía conectado al oxígeno, Alma fue al baño del hospital. Cerró la puerta, cayó de rodillas en el piso frío y oró como nunca antes en su vida. Gracias, gracias Dios, por no quitarme lo único que tengo. Y mientras oraba sin saberlo, una mujer mayor entró al baño. La miró con dulzura. Llevaba una bata blanca y una medallita en el cuello. ¿Estás bien, hija? Alma asintió con los ojos rojos. Solo estaba agradeciendo. La mujer sonrió. A veces, una oración sincera puede mover montañas. Y luego, al salir, le dejó en la mano un sobre pequeño, cerrado. Ábrelo cuando estés lista. Dios tiene formas curiosas de hablar. Alma lo miró, sin entender, pero lo que ella encontró dentro de ese sobre no era lo que esperaba. El sobre era de papel amarillento, casi como si hubiera sido escrito hace mucho tiempo. No tenía remitente, solo decía, con letra cursiva, para quien ha llorado en silencio, para quien necesita saber que no está sola. Alma lo sostuvo entre las manos con temblor. No sabía si abrirlo ahí mismo, en ese baño blanco de hospital, o guardarlo como un secreto. Pero algo en su corazón le dijo, «Abre, hija, esto también es un regalo». Deslizó con cuidado la solapa y sacó una hoja doblada en 4. El papel tenía perfume suave, como de lavanda, y las palabras estaban escritas con tinta azul y una caligrafía maternal. «Querida alma cansada, Dios no siempre quita el dolor, pero jamás deja de mirar a quien lo siente. Tú, madre valiente, que has sido rechazada por tu familia, por un mundo frío, y que piensas que nadie te ve. Dios sí te ve. Él conoce cada lágrima, cada noche sin dormir, cada caricia que le das a ese pequeño, sin tener fuerza ni pan. Y aunque no lo sepas, ya te está enviando ayuda. Tú solo cree, camina. Y cuando parezca que no puedes más, recuerda, lo imposible no es difícil para él. Con amor». Alguien que también oró en un baño solitario, una vez. Alma no pudo contener el llanto. Esa carta le llegó como una caricia del cielo, porque no había forma de que alguien supiera con tanta precisión lo que ella estaba sintiendo, si no fuera alguien que también conociera ese dolor. Guardó la hoja con cuidado dentro de su blusa, justo sobre el pecho, y antes de salir del baño levantó el rostro frente al espejo. Seguía teniendo el cabello enredado, ojeras profundas y ropa humilde, pero había algo nuevo en su mirada, fe. Cuando volvió a la sala, Esteban dormía en la silla, con el cuerpo torcido y una chaqueta cubriendo su pecho. Junto a él, Mateo respiraba con ayuda, pero con tranquilidad. Una enfermera dijo que había pasado lo peor. Alma se sentó a su lado y lo observó dormir. Y por primera vez, no lo vio como un hombre rico, sino como un hombre solo. Y algo dentro de ella, ese instinto que tienen las madres, le dijo que él también necesitaba ser salvado de algo. Horas después, mientras el sol se filtraba por la ventana del hospital, Mateo despertó y sonrió por primera vez. Esteban lo vio y soltó una carcajada leve. «Parece que tiene más fuerza que todos nosotros juntos». Y fue en ese instante cuando el bebé estiró la manita y la puso sobre el dedo de Esteban. Él sintió una electricidad suave en la piel y sin darse cuenta cerró los ojos. Lo que vio en ese segundo fue un recuerdo que no esperaba. Un cuarto vacío, una cuna sin ocupar y una carta que su esposa le dejó antes de morir. Esteban se quedó en silencio, con los ojos abiertos y la mirada clavada en el techo blanco. No dijo nada, pero en su mente las imágenes eran claras, como si hubieran pasado ayer. Clara, su esposa, siempre quiso adoptar. Nunca pudieron tener hijos, y aunque él se enfocaba en los negocios para no pensar, ella creía en la fe, en el amor y en que el corazón también podía parir. «No necesitamos sangre, solo cuidado», le decía Clara con dulzura. «Un niño amado vale más que un apellido». Pero Esteban, en su orgullo, nunca aceptó. Siempre decía que no estaba listo, que era una gran responsabilidad, que no quería un niño que no fuera suyo. Y entonces ella enfermó, rápido, como un suspiro que se va antes de tiempo. El día en que la enterraron, Esteban encontró una carta entre sus cosas. Clara la había escrito para él.
Si un día sientes que la soledad te come, busca un niño. No para salvarlo, sino para que él te salve a ti. Yo te espero en la luz, pero quiero que vivas aquí con sentido. Haz algo hermoso con el amor que no pudimos dar. Esteban guardó esa carta, pero nunca la miró de nuevo, hasta hoy, porque ahora, ese niño de apenas días, con su manita aferrada a su dedo, le estaba recordando lo que él había prometido, y no cumplió. ¿Está bien?, preguntó Alma, notando que él se había quedado quieto. Sí, solo recordé algo. Ella asintió con respeto. No quiso preguntar, pero Esteban se levantó y dijo: «Voy a traerles algo. No se muevan de aquí». Se fue del hospital sin dar más detalles. Manejaba como quien lleva una urgencia en el pecho. Entró a su casa, esa mansión silenciosa de muros grises y cuadros fríos. Caminó hasta la biblioteca, abrió un cajón escondido y sacó la carta. La leyó, por primera vez en 12 años, y lloró. Lloró como quien suelta un peso que llevaba atado al alma. Cuando volvió al hospital, tenía los ojos rojos, pero en sus manos traía una bolsita con ropa nueva para Alma, una crema para bebés y un pequeño osito de felpa que alguna vez pensaron usar con su hijo que nunca llegó. Alma lo recibió sin palabras. «Es para Mateo», dijo él, «solo si tú lo aceptas». Ella lo abrazó sin pensarlo. Fue un gesto corto, tembloroso, pero lleno de gratitud. «Gracias por no dejarme sola». Y Esteban, al sentir ese abrazo, comprendió que no estaba haciendo una obra de caridad. Estaba cumpliendo una promesa que su alma había olvidado. Pero justo cuando la paz parecía llegar, una mujer elegante, con tacones afilados y perfume fuerte, entró al hospital y los miró con desprecio. «Esteban, ¿qué haces aquí con esa chica?» Era Victoria, su hermana, y traía en las manos los papeles del testamento de la familia. Victoria era elegante como un rosal, pero con espinas. Entró al hospital con pasos firmes, como quien tiene prisa no por amor, sino por el poder. Llevaba los labios pintados de rojo oscuro y un bolso de cuero que sonaba con cada movimiento. Cuando vio a Esteban junto a aquella joven de rostro cansado y al bebé conectado al oxígeno, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, Esteban?», preguntó sin rodeos. «¿Quién es esta muchacha?». Alma sintió que la sangre se le iba de las manos. Quiso explicar, pero Esteban se adelantó. «Ella es Alma y él es Mateo. Les estoy ayudando». «¿Ayudando? ¿En un hospital público con una niña cualquiera? Esteban, por favor. No tienes idea de cómo se verá esto si alguien lo descubre. Eres un hombre de negocios». Esteban apretó los puños. Alma bajó la mirada, herida por esa palabra. «Cualquiera». «Victoria», dijo con tono firme, «esta conversación no es tuya. Ellos no te deben nada». Pero Victoria no se detuvo. Sacó del bolso unos papeles doblados, con sellos y firmas. «¿Sabes qué es esto? El testamento del tío Jacinto. Te dejó la propiedad del rancho, con una condición, que no estés involucrado en escándalos. Y esto», dijo señalando a Alma con desprecio, «es exactamente eso, un escándalo». Esteban se quedó en silencio. El rancho del tío Jacinto no era solo una tierra valiosa. Era donde él había pasado su infancia y donde Clara soñó una vez con criar a un hijo. «¿Así que vas a perderlo por esta niña y su bebé?», insistió Victoria. Pero Alma se levantó, temblorosa. «No quiero causar problemas. Me voy. Gracias por todo. De verdad, ya no les debo nada». Esteban la detuvo con la mirada. «No, tú no tienes que irte. Aquí el problema no eres tú. Es la forma en que el mundo trata a las que menos tienen». Victoria se rió con ironía. «¿Ahora eres un salvador? No seas ridículo, Esteban». Alma ya estaba recogiendo sus cosas. Mateo dormía tranquilo, pero ella sabía que esa paz no duraría. Estaba acostumbrada a que la hicieran sentir como carga. Esteban respiró hondo, tomó los papeles del testamento, los dobló y, sin pensarlo, los dejó sobre la silla. «Si perder esa herencia es el precio por ayudar a alguien que me necesita, lo pago con gusto». Victoria se quedó congelada. Nunca había visto a su hermano hablar así. Alma lloró en silencio. No por miedo, sino por la primera vez que alguien la defendía, sin condiciones. «Esto no termina aquí», dijo Victoria saliendo con pasos furiosos. Esteban se sentó. No dijo nada más, solo tomó la mano de Alma y le dijo bajito: «A veces, perder algo es lo que nos hace encontrar lo que realmente importa». Ella asintió.
Pero mientras hablaban, la enfermera se acercó, nerviosa. «Señorita Alma, necesitamos que firme estos papeles. El bebé necesita una transfusión de urgencia. Y hay un detalle preocupante». Ella tembló. «¿Qué detalle?» «Usted no es compatible. Y no figura ningún otro familiar del bebé». Y entonces, Esteban preguntó, sin saber qué lo movía por dentro. «¿Puedo intentarlo yo?» El silencio de la enfermera duró apenas unos segundos, pero para Alma fue una eternidad. «¿Quiere hacerse la prueba de compatibilidad?», preguntó, dudando. Esteban asintió. Lo hizo sin pensar, como si una voz antigua dentro de él le dijera: «Hazlo. Ese niño es parte de tu destino». Mientras lo llevaban al laboratorio, Alma se quedó sentada con las manos juntas, temblando. Miraba a Mateo, tan chiquito, tan frágil, tan suyo, y sin embargo tan expuesto a la decisión de otros. «Dios mío», murmuró, «no me lo quites. Por favor, no ahora». Recordó su propio nacimiento. Su madre le contaba que ella también había sido una bebé enferma y que su abuela caminó kilómetros con ella en brazos para encontrar un médico en un pueblo lejano. Alma no tenía muchas certezas, pero sí una fe heredada. Una fe que le decía que todo tenía un sentido, aunque no lo entendiera en el momento. Pasaron 2 horas. Cuando la enfermera volvió, Alma se levantó de golpe. «¿Y bien? ¿Él es compatible?». La mujer asintió con una sonrisa. «Sí, es compatible. El bebé podrá recibir la transfusión esta misma tarde». Alma se llevó las manos al pecho y soltó un suspiro que llevaba días guardando. Esteban volvió después, con el rostro cansado pero sereno. «Va a estar bien, ¿verdad?», le preguntó, más para tranquilizarse que por certeza. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué hace todo esto? No me conoce. No le debo nada». Esteban la miró fijo. «Hace muchos años perdí una familia que nunca tuve. Y ahora, no sé si esto es una oportunidad, un milagro o un castigo. Solo sé que quiero estar aquí». Alma bajó la cabeza. No sabía si era el cansancio o la emoción, pero en ese momento sintió que la vida le estaba dando algo que jamás imaginó: compañía. La transfusión se realizó sin complicaciones. Mateo reaccionó bien. Por primera vez en días, su respiración fue suave, su piel tomó color, y se quedó dormido como si el cuerpo recordara lo que era sentirse bien. Esa noche, Esteban pidió quedarse en el hospital, no en una habitación privada. Se sentó en el piso junto a la camilla, con una manta y un rosario que había pertenecido a Clara. Alma lo vio rezar en silencio, y algo se removió dentro de ella. «¿Usted cree en Dios?», él tardó en responder. «Yo dejé de hablar con él hace mucho, pero hoy volví a intentar». Ella le tomó la mano, con respeto. «A veces no es cuestión de hablar, sino de escuchar». Esteban sonrió por primera vez con el alma. Pero justo cuando la paz parecía instalarse, un médico entró, con un papel en la mano. «Señorita Alma, necesitamos hablar sobre el acta de nacimiento del bebé». Ella se puso rígida. «¿Qué pasa?». «Hay un dato que no coincide y necesitamos verificar la identidad del padre». Esteban y Alma se miraron, pero ella nunca había dicho el nombre del hombre que la abandonó. El doctor sostenía el acta de nacimiento con cuidado, pero su tono era firme. «Señorita Alma, el sistema requiere que validemos la identidad del padre registrado. Hay un nombre, pero no hay número de identificación, solo una firma incompleta». Alma sintió cómo se le helaban los dedos. Su respiración se volvió corta. Mateo dormía, ajeno al temblor de su madre. Esteban notó su palidez. «¿Qué ocurre? ¿Quién es el padre?». «Alma». Ella cerró los ojos. No quería decirlo. No por vergüenza, sino porque ese nombre traía más dolor que cualquier cicatriz. «Se llama Damián. Damián Ríos». Esteban frunció el ceño. «¿El hijo del constructor Ríos? ¿El que vive en la zona norte?». Alma asintió lentamente, con los ojos vidriosos. «Nos conocimos en el colegio. Él era mayor. Me hablaba bonito. Decía que me amaba, que se escaparía conmigo si mi mamá se oponía». ¿Y lo hizo? No. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Me bloqueó de todo. Dijo que si le arruinaba la vida se encargaría de quitarme al niño. Esteban bajó la cabeza. No sabía si sentir rabia o dolor, porque en los ojos de Alma reconocía la mirada de Clara cuando lloraba por los hijos que no llegaban. «No se preocupe», dijo el médico con delicadeza. «No tomaremos acciones
Solo necesitamos aclarar que el bebé no está legalmente reconocido por el padre. No lo está, dijo Alma. No quiero que lo esté. Mateo solo tiene a una madre. El médico asintió y salió. Esteban miró a Alma, con respeto. Eres más fuerte de lo que crees. Ella no respondió, solo lo miró. Y se sintió vista de verdad por primera vez. Afuera, caía una llovizna suave sobre el asfalto del hospital. Alma tomó entre sus dedos el rosario de Esteban, que él había dejado sobre la mesita, y lo acarició con devoción. ¿Puedo contarle algo?, preguntó ella con voz bajita. Claro, a veces, cuando estaba sola en el motel, sin comida, sin nadie, hablaba con mi bebé como si él ya entendiera. Le decía que Dios no se había olvidado de nosotros, aunque por dentro yo sentía que sí. ¿Y ahora? Ahora empiezo a pensar que Dios solo se tardó. Pero sí vino. Mateo se movió, como si escuchara. Un sonido leve salió de su garganta. Estaba mejor. Tenía color. Tenía calor. Esteban tocó la mantita del bebé. ¿Quién tejió esto? Mi abuela. Murió cuando yo tenía 8 años. Pero ella siempre decía, cuando no puedas más, ponte esta manta y vas a sentir que alguien te abraza desde el cielo. Esteban cerró los ojos. Esa frase le trajo una idea. Algo simbólico. Algo que su corazón necesitaba. Pero justo cuando iba a decirlo, el teléfono de Alma vibró. Era un número desconocido. Ella atendió, temblorosa. ¿Aló? Alma, soy Damián. Y su voz no era la que ella recordaba. El aire se volvió espeso. Damián, ese nombre, esa voz, tantas noches soñada y maldecida a la vez. Alma tragó saliva. Sostuvo el celular con fuerza. Esteban, al notar el cambio en su rostro, se mantuvo cerca, en silencio, pero alerta. ¿Qué quieres?, susurró Alma. Supe que tuviste al bebé y que está en el hospital. ¿Y ahora te interesa?, respondió con una mezcla de miedo y coraje, después de desaparecer como un cobarde. Del otro lado, la voz de Damián dudó. No quiero problemas, Alma, pero mi familia se enteró. Mi padre dice que si el bebé es mío, podríamos tener un lío legal. ¿Lío?, repitió ella casi sin voz. El único lío que tengo es haber creído en ti. Mira, no te alteres. No estoy diciendo que voy a reclamar nada. Solo quiero que no digas que es mío, ¿ok? Alma sintió una furia helada. No por ella, sino por su hijo. Él no necesita tu apellido, ni tu dinero, ni tu permiso para vivir. Está bien, solo quería aclararlo. Pero si hablas de mí, te advierto, mi padre puede hacer que pierdas al niño. Tiene buenos abogados. ¿Y sabes qué tengo yo, Damián? Silencio. Tengo fe. Y un bebé que vale más que toda su herencia. Colgó. No temblaba. No lloraba. Estaba erguida, como una madre leona. Esteban la miró con orgullo. Ese hombre no merece ni una línea más en tu historia. Ya no lo tiene. Hoy lo borré con mis propias palabras. Esa noche, mientras Mateo dormía y el cielo del hospital se cubría de estrellas, Esteban le propuso algo que ella no esperaba. ¿Me dejarías bautizar a Mateo? Alma lo miró, confundida. ¿Qué? No digo como padre, pero como alguien que quiere estar, acompañarlo, cuidarlo. Ella se quedó en silencio. Nunca pensó en bautizar a su hijo tan pronto, pero algo en la forma en que Esteban miraba a Mateo le decía que esa propuesta no era por obligación, era por amor. Tengo la iglesia donde Clara y yo nos casamos. Es humilde, pequeña, pero tiene el altar más bonito del mundo. Y si no aceptan, que lo intenten. Esta vez no estoy solo. Alma respiró profundo. Miró al bebé, miró al hombre, y sintió que tal vez sí podía haber una segunda cuna para los que nunca tuvieron hogar. Acepto, pero yo también quiero hacer algo. Esteban alzó las cejas. Quiero que escribas una carta. ¿A quién? A Clara, a tu esposa. ¿Para qué? Para que sepa que su promesa fue cumplida. Y esa noche, Esteban comenzó a escribir. Pero mientras lo hacía, alguien tocó la puerta del hospital, con un sobre en la mano. El sobre era de papel grueso, cerrado con hilo y sello de cera. Llevaba escrito a mano: para Esteban, entregar solo si vuelve a hablar de amor. El recepcionista del hospital lo entregó con extrañeza. Nadie vio quién lo dejó. Solo apareció allí, como caído del cielo, con aroma a jazmín y polvo antiguo. Esteban lo abrió con manos temblorosas, mientras Alma lo miraba desde la silla junto a la cuna de Mateo. Dentro
Encontró una carta. La reconoció al instante. Esa caligrafía delicada, redonda, paciente, era de Clara. «¿Qué es eso?», preguntó Alma con dulzura. Esteban no respondió de inmediato. Se sentó, respiró y leyó en voz alta. «Amor mío, si estás leyendo esto, es porque volviste a sentir. Tal vez ya no esté a tu lado. Tal vez pasaron años. Pero si el amor volvió a ti, aunque sea en forma de un gesto, de un bebé, de una muchacha de ojos tristes, entonces esta carta tenía que llegar. Te amé en la salud y en la enfermedad. Te amé con o sin hijos. Pero siempre soñé que el amor que no pudimos dar, lo usaras para levantar a alguien más. No tengas miedo. No es tarde. No lo estás traicionando. Me estás honrando. Cuida al niño si llega. Cuida a la madre si la encuentras. Y sobre todo, cuida tu propio corazón, que aún puede dar calor. Siempre tuya, Clara». Alma lloraba en silencio. No por tristeza, sino porque algo en esa carta parecía escrita también para ella. Esteban no pudo decir nada. Cerró los ojos y presionó la hoja contra su pecho. Por fin, su duelo había encontrado paz. «No sé quién dejó esto, pero llegó cuando tenía que llegar», susurró. Alma se acercó. Puso su mano sobre la suya. «A veces Dios no se aparece en forma de milagro. A veces manda una carta olvidada para decirte, estoy aquí». Mateo se movió. Sonrió dormido. Estaba mejorando con rapidez. Los médicos decían que era casi milagroso. Y justo cuando la fe ya brillaba de nuevo en sus ojos, un sacerdote entró al cuarto con un gesto amable. «Buenas noches. ¿La madre del pequeño Mateo?». Alma se puso de pie. «Soy yo. Vengo de parte de la parroquia de San Gabriel. Recibimos una solicitud para un bautizo». Esteban se levantó, sorprendido. «Pero no hemos hecho la solicitud formal aún». «Lo sé», dijo el sacerdote sonriendo. «Pero una señora mayor vino hoy temprano. Nos dejó esta nota para ustedes». El padre sacó un papel con letra temblorosa. Decía: «Este niño merece ser recibido en la fe. Él es la promesa cumplida de 2 corazones rotos y una señal de que el amor no siempre necesita permiso». No firmaba nadie, pero Alma reconoció la letra. «Es de doña Remedios, la enfermera que me ayudó a parir». Esteban sonrió y supo, sin dudas, que el bautizo ya estaba bendecido. Pero justo cuando se abrazaron, aliviados, el padre agregó algo más. «Solo hay un detalle. Para que sea válido, necesitamos que haya un padrino y una madrina. Y la madrina debe ser alguien especial». Alma miró hacia la puerta, y allí, de pie, con un vestido sencillo y lágrimas en los ojos, estaba su madre. Era ella, María Eugenia, la madre de Alma. Tenía el rostro arrugado por el tiempo y por las lágrimas no lloradas. Llevaba un rebozo azul que le cubría los hombros y los ojos hinchados por una mezcla de culpa, cansancio y ternura. Alma se quedó de pie, como clavada al suelo. «Mamá», susurró. «Perdóname», dijo la mujer, antes de que ella dijera cualquier otra cosa. «No puedo con esta culpa. No he dormido desde que te fuiste. No me perdono lo que te dije, lo que te hice». Se arrodilló, allí, en medio del hospital, como una penitente de pueblo. «Cuando te vi con ese vientre creciendo, me asusté. No supe cómo protegerte, hija. No tenía cómo darte ni pan. Pero nunca debí correr a mi niña». Alma se acercó, temblando. La levantó con cuidado. «Yo también tuve miedo, mamá. Pero aquí estamos. Quiero conocer a mi nieto. Quiero hacer lo que no hice contigo». Mateo despertó justo entonces, como si el alma del niño supiera que el círculo se estaba cerrando. María Eugenia lo miró, tocó su manita y rompió a llorar. «Tiene tus ojos, Alma, y tus labios de bebé. Es un milagro». Esteban, respetuoso, se hizo a un lado, pero su corazón latía con fuerza. No era su sangre, no era su historia, pero sentía que pertenecía allí. Alma miró al sacerdote. «¿Puedo pedirle algo, padre?» «Lo que quieras, hija. Quiero que mi madre sea la madrina de Mateo». María Eugenia negó con la cabeza, sorprendida. «No merezco ese honor». «Sí lo mereces», dijo Alma con voz firme. «Porque elegiste venir, porque elegiste volver a amarme». El sacerdote asintió. «Entonces el bautizo será en 3 días, en la parroquia de San Gabriel». Esteban se acercó. «¿Y el padrino?». Alma lo miró. «Tú, Esteban, si aceptas, con todo mi corazón».
Mateo extendió los brazos al aire, como quien aplaude sin saberlo. Y esa noche, mientras dormía entre dos corazones reconciliados, el cuarto del hospital parecía un santuario. Pero al amanecer, cuando todo ya parecía encaminado, un automóvil oscuro se estacionó frente al hospital, y de él bajó un hombre trajeado, con rostro conocido. Era Damián, y no venía solo. El automóvil se detuvo justo frente a la entrada del hospital. Era negro, reluciente, con vidrios polarizados. Cuando la puerta se abrió, Damián Ríos bajó con la misma altanería de siempre. Llevaba un traje impecable, el cabello engominado y una sonrisa vacía. Pero no venía solo. Tras él, un hombre de mediana edad, canoso y robusto, descendió del otro lado. Era su padre, el ingeniero Ríos, uno de los empresarios más temidos de la ciudad. Ambos caminaron directo hacia recepción, preguntando por una joven llamada Alma y un bebé de nombre Mateo. El recepcionista, algo nervioso, les indicó el camino. Alma, mientras tanto, estaba sentada en el cuarto, con Mateo dormido en su pecho. María Eugenia tejía en silencio una bufandita azul celeste, y Esteban organizaba con el sacerdote los detalles del bautizo. La paz que habían alcanzado era frágil, pero dulce, hasta que sonaron 3 golpes secos en la puerta. Esteban fue quien abrió. «¿Qué haces tú aquí?», dijo al ver a Damián. «Quiero hablar con Alma. Tengo derecho. Ese bebé puede ser mío». Alma se levantó con el rostro pálido, pero la voz firme. «¿Ahora te acuerdas que existe? Mi padre quiere asegurarse de que todo se haga conforme a la ley». «¿La ley?», dijo Esteban, conteniendo la rabia. «¿Usted tiene idea de lo que esa muchacha ha vivido? ¿Dónde estaba su hijo cuando ella paría sola en un motel?». El ingeniero Ríos levantó la mano. «No venimos a discutir, solo queremos que se haga una prueba de ADN. Si es nuestro nieto, asumiremos nuestra parte». «¿Asumirán? ¿Qué significa eso?», preguntó Alma temblando. «Lo que corresponde. Tendrá el apellido, una pensión, un lugar en la familia». «Él ya tiene un lugar», dijo Alma con lágrimas contenidas. «En mis brazos y en un corazón que sí quiso quedarse cuando nadie más quiso». Damián se acercó. «Mira, no quiero pleitos, pero si no cooperas, mis abogados actuarán. Podrías perder la custodia». María Eugenia se puso de pie, con los ojos encendidos. «Ni te atrevas. A ese niño lo criamos con amor, sin un peso, sin tu apellido y sin tu permiso. Y ahora vienes a imponerte como si hubieras estado presente». Esteban se adelantó, sereno pero firme. «No hace falta prueba, Damián. Nadie duda que tú seas el padre biológico. Pero ser padre no es poner un apellido. Entonces, ¿qué propones? Que te vayas, que no reclames lo que nunca cuidaste, o que te quedes y aprendas a hacerlo con humildad». Damián no supo qué decir. Por primera vez, bajó la vista. Pero su padre, el ingeniero Ríos, lo miró con desprecio. «Eres una vergüenza. Si fuera mío ese niño, yo no lo habría dejado nunca». Y en ese momento, Mateo despertó y miró a Esteban con esos ojitos que todo lo dicen. Y fue ese gesto tan simple lo que le cambió el corazón para siempre. El día del bautizo llegó. El sol brillaba con ternura, como si supiera que iba a bendecir algo más que agua. En la pequeña iglesia de San Gabriel, adornada con flores blancas y velas humildes, la vida estaba por comenzar de nuevo. Alma vestía un vestido sencillo, de algodón claro, con bordados hechos por su madre. María Eugenia no soltaba su mano. Mateo, en brazos de Esteban, vestía una ropita blanca que había sido de un bebé que nunca nació, pero que hoy encontraba nuevo destino. «Estás hermosa, hija», susurró María Eugenia, acariciando su mejilla. «Hoy siento que Dios me abrazó», respondió Alma. La misa comenzó. El sacerdote, con una voz pausada y cálida, hablaba de renacimiento, de perdón, de esas segundas oportunidades que llegan sin aviso, pero siempre a tiempo. «Este niño», dijo el padre, «no llega solo a la iglesia. Llega con una historia de coraje, abandono, reconciliación y fe. Hoy no lo bautizamos solo con agua, lo recibimos con amor». Alma sostenía una vela. Esteban, junto a ella, tenía a Mateo en brazos. Cuando el sacerdote preguntó, «¿Quiénes son los padrinos?», Esteban habló con voz clara. «Yo, Esteban Montero, y ella, María Eugenia, madre de Alma». El sacerdote sonrió.
¿Prometen guiar a este niño con fe, con ternura y con la sabiduría que se aprende en el dolor? Lo prometemos, dijeron al unísono. El agua cayó suave sobre la cabecita de Mateo, y en ese instante, una ráfaga de viento entró por los vitrales, como si el cielo mismo quisiera estar allí. Al terminar, Alma se acercó al altar y sacó de su bolso una hoja doblada. «Padre, ¿puedo leer algo?» «Adelante, hija». Era la carta que Esteban escribió a Clara, la misma que ella le había pedido, y Alma, con voz temblorosa, leyó. «Clara, no sé si estás aquí, pero quiero que sepas que cumplí tu deseo. Un niño me salvó, una joven me enseñó a amar de nuevo, y aunque no los traje al mundo, hoy son mi mundo. Gracias por enseñarme que el amor no es un apellido, es una decisión». Los ojos de todos estaban húmedos. Alma abrazó a Esteban y, en silencio, colocó la carta sobre el altar. «Hoy somos una familia», pero cuando todos salían de la iglesia, entre abrazos y sonrisas, una mujer mayor se acercó, de cabello gris, voz dulce y mirada de cielo. Le entregó a Alma un pañuelo bordado con el nombre Mateo y una medallita antigua. «Esto es para el niño, de parte de una madre que lo bendice desde lo alto». «¿Quién es usted?», preguntó Alma. «Digamos que solo soy un puente. Dios hace el resto». Y al dar la vuelta, la mujer ya no estaba. Pasaron los meses. Mateo creció fuerte. Sus mejillas se llenaron de sonrisas y sus ojitos aprendieron a buscar, con sabiduría de alma vieja, los rostros de quienes lo amaban. Alma encontró trabajo en una pequeña cafetería que olía siempre a pan dulce y café recién hecho. Allí, entre tazas tibias y palabras amables, volvió a sentirse útil. No solo como madre, sino como mujer que merecía respeto. Vivían en una casa modesta, al fondo del terreno que rodeaba la iglesia de San Gabriel. Esteban la compró con la condición de que no le llamaran regalo, sino compromiso compartido. Nunca más quiso verla dormir en moteles, ni rogar por techo o abrigo. Y María Eugenia tejía sin parar. Hacía mantas para otras madres adolescentes que llegaban a la parroquia buscando ayuda. Ella también se convirtió en guía. «Porque un error no es el fin», decía. «A veces ese es el comienzo de un milagro». Esteban ya no dormía solo, no porque hubiera una pareja en su cama, sino porque cada noche un bebé gateaba hasta sus piernas con la risa más pura del mundo. No fue padre por sangre, pero fue padre por cada paso, cada cuento contado al atardecer, cada mano que sostuvo cuando Mateo dio sus primeros pasos. Nunca volvió a casarse, pero nunca más se sintió solo. Cada mañana colocaba flores en la iglesia para Clara, y cada noche, antes de dormir, le decía en voz baja: «Gracias por enviármelo». Él y su madre me dieron una segunda vida. Damián nunca volvió. El ingeniero Ríos, en cambio, envió una carta breve a Alma, reconociendo su nieto y renunciando a cualquier reclamo legal. En el sobre había un solo billete y una cruz de madera. Alma la colgó en la entrada de su casa, no por valor, sino como símbolo de algo que fue perdonado. Y una tarde, mientras Mateo jugaba en la tierra con una sonrisa sucia y feliz, Alma lo levantó en brazos y le susurró: «No fuiste un error, mi amor. Fuiste el abrazo de Dios cuando más sola me sentí». Esa misma noche, Alma, Esteban y María Eugenia cenaron juntos bajo la luz suave de una lámpara antigua. Había arroz con leche, pan de horno y risas sin miedo. No terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, con un bebé dormido y una promesa de nunca más estar solos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque a veces Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales.